La verdad es que queremos partir y estar con Cristo, amén. Eso queremos, estamos esperando esa manifestación gloriosa y bienaventurada que es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La estamos esperando y estamos anticipándola y estamos deseándola. Pero ahora vamos a concentrarnos mientras el Señor viene a buscarnos. Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro capítulo 3. Si alguien tiene necesidad de una Biblia, le podemos prestar una. Levante su mano si usted necesita una Biblia, que podemos prestarle una. Al final usted puede dejarla aquí adelante hay una. Al final usted puede dejarlo en su asiento, dejar la Biblia en su asiento. 1 Pedro capítulo 3. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, nosotros nos inclinamos delante de ti agradecidos de quien tú eres y lo que tú has hecho en nuestro favor, como tú quieres reproducir la imagen de tu Hijo en nosotros. Y por esa razón, Señor, en primer lugar tú debes darnos la salvación que tanto necesitamos, el perdón de pecados. Te rogamos, oh Señor, que una vez aceptado este perdón, una vez recibido este perdón, tú sigas trabajando en nuestras vidas para que ciertamente esa imagen de tu Hijo sea reproducida en cada uno de nosotros. Pedimos, oh Dios, que tú quites todo tipo de distracción y espíritu negativo de en medio de nosotros para que el Señor Jesús crezca y sea exaltado aquí en nuestra presencia, en nuestro culto que nosotros rendimos a Él. Pedimos, Señor, que tu palabra sea entendida. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, por favor, justamente por ese nombre precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7 dice: asimismo, recuerden que este término asimismo conecta con el pasaje anterior. Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Terminamos ahí. Sabemos que en el versículo 8 hay mucho material para los hombres, y si el Señor no viene antes, llegaremos ahí. Pero ahora mismo el Espíritu del Señor nos ha traído a este pasaje primero, donde nosotros trataremos con las damas. Ya en la ocasión anterior, ustedes recuerden, nosotros estuvimos exponiendo lo que dice las Escrituras sobre las damas y cómo Dios ve y considera a la mujer en sentido general. Y hemos visto que el Señor considera a la mujer espiritualmente hablando como ser humano, la considera igual que el hombre. Y vimos también que en la creación Dios hizo al hombre preparado para gobernar la creación recién hecha por el Señor. Le había dado responsabilidades sumamente importantes. Gobernar toda una creación no era cosa fácil. Y sin embargo,
el Señor le dice, es Dios quien identifica que la mujer, que el hombre le hace falta algo. El hombre no está completo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios crea a la mujer del hombre, crea a la mujer y se la trae al hombre de nuevo para hacer su ayuda idónea. Idónea significa que una ayuda que estaba preparada para trabajar con el esposo en la encomienda que el esposo tenía. Por lo tanto, la mujer, Eva, tenía que tener exactamente las mismas facultades para poder ser de real ayuda al hombre. Antes de Génesis 3, había liderazgo, pero no era necesario hablar de sujeción y no era necesario hablar que el hombre era cabeza del hogar, de la mujer. No era necesario hacer eso, porque estaba bien entendido y bien aceptado por ambos como parte del diseño de Dios. Pero una vez viene el pecado y se introduce el pecado en el corazón del hombre y de la mujer, entonces hay una resistencia a este diseño. Y esa resistencia ha corrido a través de las edades hasta hoy. Y cada vez lo vemos peor. En la ocasión pasada hablamos de los valores de la mujer por diseño y voluntad de Dios. Enfatizamos que deberían recordar esas verdades, hermanos, para hoy, para en esta predicación de hoy, probablemente la próxima, estaremos hablando con más detalles sobre la indumentaria, sobre la forma de vestir y los adornos, etcétera, y ver los principios que Dios tiene para con ello. Y déjenme decirles, los hombres no van a quedar fuera de eso tampoco. Pero yo les recordaba, hermanas, que deberían recordar todo esto. O sea, les decía que deberían recordar todos esos principios que vimos en la prédica anterior, y aquellos que no vieron o no estuvieron presentes en esa prédica pueden buscarla en las redes, pueden buscarla en YouTube. Usted busca IBC de Iglesia Bautista Cristiana, IBCRD de República Dominicana. Si usted busca IBCRD, usted va a encontrar ahí una gran cantidad de prédicas de nosotros y testimonios, etc. Ahí usted encontrará la prédica que se llama Evas. Pero hoy nosotros queremos hablar sobre este tema, preparadas para la gracia de Dios, o preparada para la gracia de Dios en mi marido. Sí, la gracia de Dios llegará a tu marido y tú debes prepararte para eso. Dios te hace una encomienda que tú debes estar preparada para eso. Y hermanas, una vez más y hermanos, les comunico una de las ventajas de estar estudiando la Biblia de manera expositiva. Predicar expositivamente significa predicar versículo por versículo dentro de su contexto. Y eso nos lleva a través de el libro completo y después otro libro. El pastor Yadín, el Señor lo está usando para traer unas predicaciones fabulosas de gran bendición e impacto para nuestra vida a través del libro de Efesios en la noche. Sabemos que él ha predicado las mañanas. Él predica normalmente el último domingo de cada mes en la mañana, y lo usual es que predique en la noche, y les invitamos a que vengan y se expongan al estudio expositivo de Efesios. Pero también lo estamos haciendo con Pedro, y a través de estudiar las Escrituras vamos tocando cada uno de los temas.
Y no se le puede culpar al pastor o a los pastores de que él escogió ese tema porque tiene algo conmigo o porque hubo una conversación que yo tuve con él o porque él vio algo en mí o porque él escuchó algo en mí. No, nada de eso. Nosotros estamos estudiando expositivamente las Escrituras y vamos a tratar cada tema que el Señor nos permita. Entre esos temas está el tema de la sujeción de la mujer a su marido. Mi familia sabe muy bien que en todo el ministerio, todo el tiempo que el Señor me ha dado de ministerio, yo hago mucho más énfasis en la responsabilidad del hombre a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que en la sujeción de la mujer para con su esposo. Y lo hago así, lo he hecho así, no porque lo segundo no es importante, claro que es lo importante y lo vamos a tocar, sino porque la cabeza del hogar es el hombre y él es el responsable delante de Dios de cumplir con la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios. Y nosotros sabemos muy bien que es muy fácil someterse a una cabeza que nos ama. Cualquier líder que nosotros sabemos que realmente tiene cuidado de nosotros, sabemos que nos es fácil dejarnos guiar por ese líder, seguir a ese líder, recibir dirección de él. Y así el hombre debe amar a su esposa, le hará el camino mucho más fácil para que la esposa pueda seguirlo a él. A algunas damas le encanta este pasaje y pasajes como estos: sujetaos a vuestros maridos. Para otras damas este pasaje les trae disgusto. Es verdad, debemos recordar que Dios es Dios. Y Dios no pide permiso a nadie para actuar ni para establecer las verdades que Él tiene para nosotros. La voluntad de Dios, hermanas, es buena, agradable y perfecta. Y en esa voluntad están incluidos estos principios, los principios que encontramos en este pasaje y otros como este. Sus principios y mandatos, que son verdades para gloria de su nombre y para su propio bienestar. En el libro Becoming God's True Woman, que se podría traducir convirtiéndonos en la mujer de verdad para con Dios, o algo así, que fue compilado por Nancy Lee DeMoss, compilado de varios escritos de diferentes hermanas. En ese libro, Caroline Mahaney escribe: Lo importante aquí, dice ella, es que Dios nos creó, hablando a las mujeres está ella, y siendo creación de Dios, lo determina todo para nosotras como mujeres. No debemos buscar en la cultura cómo encontrar nuestra identidad femenina. No consultamos nuestros sentimientos para descubrir nuestro propósito. Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe ser o estar enraizado en Dios mismo. Ella continúa diciendo: nuestro género no fue accidental. En otras palabras, el hecho de que usted haya nacido mujer, eso no fue accidental. Somos intencionalmente creadas y con propósito. Esto es igual para los hombres. Si Dios te hizo hombre, es porque Él tiene propósito y lo hizo con esa intención. Si Dios te hizo mujer, también esa fue la intención de Dios y tiene propósitos especiales para ti. Ahora, la sujeción de las esposas a sus maridos ha sido un tema rechazado por la sociedad moderna. Y cada sociedad que en su momento es moderna ha tenido sus retos en esta área. Pero Dios trasciende las culturas y las épocas. No, amados, la Biblia no se ha quedado atrás
como la gente dice. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y Dios habla de este tema de que la esposa debe estar sujeta a su marido. Y la sujeción es a sus maridos, tanto creyentes como incrédulos. De hecho, este pasaje en particular le habla a las damas que tienen esposos inconversos. Algunas damas han sido tentadas a pensar que no tienen que sujetarse a los maridos inconversos de la misma manera que se sujetarían a un creyente. Este pasaje aclara que de manera particular las esposas que tienen esposos inconversos deben sujetarse a ellos. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios también tiene planes para tu marido. Este pasaje nos lo revela. Entre esos planes es usar a tu marido para que tú misma seas más como Cristo Jesús. Y otro propósito es para salvación de su alma. Entonces, ¿cómo pues te preparas para la gracia de Dios en tu marido? Pues veremos que debe estar preparada o preparadas con el carácter correcto, preparadas con la conducta correcta, preparadas con el objetivo correcto y preparadas para recibir el resultado deseado. Entonces nosotros en este pasaje de 1 Pedro 3 vemos que el Espíritu Santo usa a Pedro para hablarle a la mujer que una de las formas de estar preparada es tener un carácter correcto. Y vamos a hablar un poco de ese carácter. En el versículo 4 nosotros encontramos descripción de ese carácter, sino lo interno, el del corazón, o sea, el adorno, el ornato, el atavío del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Fíjense que dice interno. Amada hermana, el énfasis es adentro. En contraste, y esto está en contraste con los adornos del versículo 3. Si ustedes ven en el versículo 3, los adornos son todos externos. Peinados, vestidos, adornos externos. Pero el Espíritu Santo quiere que tú hagas énfasis en lo interno. Lamentablemente nuestra sociedad está diseñada para que el énfasis sea en lo externo. Y todo lo que nosotros vemos es para hacer énfasis en lo externo. Creo que fue allá por los años 50, si mal no recuerdo, que estaban tratando de vender mayor cantidad de vehículos en Estados Unidos. Y de manera especial había un vehículo deportivo de 2 puertas descapotable que no se estaba vendiendo claramente, no se estaba vendiendo como se quería. Y alguien tuvo esta idea: ¿por qué nosotros en las pancartas que ponemos, en las vallas que ponemos a través de la ciudad, de la foto del carro, ¿por qué no ponemos la foto del carro con una dama bien bonita, bien formada, a su lado y con ropa llamativa, o sea, con poca ropa? Así tuvieron la idea y así lo hicieron, y las ventas del vehículo se dispararon. De allá para acá, todos conocemos bien la historia. Todo está rodeado alrededor de la explotación del cuerpo femenino de las mujeres. Es así. Y todo está diseñado para afectar lo externo. El énfasis del Señor es lo interno. Es en aquellos adornos que realmente permanecen. Los adornos externos, ¿qué pasa con ellos?
Eventualmente se dañan, se desgastan, se rompen, se tuercen. Ah, pero es que los míos son de oro. La Biblia dice que aún el oro es perecedero. Te los pueden robar. Recuerdo, no hace mucho tiempo, nuestra querida hermana Gloria, que había estado en una actividad y tenía un collar, pues parece, no recuerdo ahora bien, doña Gloria, no recuerdo ahora bien, pero ella venía de esa actividad o fue al día siguiente y se dejó el collar puesto, yo no sé, pero el hecho es que la interceptaron y le robaron. Esas cosas, los adornos externos, son perecederos. Pero ¿quién te puede robar a ti los adornos que por el Espíritu de Dios tú vas formando en tu corazón? ¿Quién te puede robar a ti lo que es interno de tu carácter? Aquello que los hombres no pueden ver, pero sí pueden notar. Hay una diferencia. Lo interno, ahí es el énfasis. No es que tú descuides lo externo, es que tú hagas énfasis en lo interno. Entonces, amadas hermanas, preparadas con el carácter correcto para que Dios actúe con gracia en tu marido, ya vamos a explicar de eso un momento. Haz énfasis en lo interno. Pero también dice que es incorruptible, que no se descompone, que no se pervierte, que no pierde las facultades para lo que fue diseñado. Incorruptible ornato, dice ahí. Pedro hace aquí una comparación con los ornatos que sí son perecederos, que sí se corrompen, que sí se desgastan, que sí se destiñen, que se manchan, se tuercen, se pierden, pero estos son los ornatos externos. Estos son los ornatos que las damas del mundo usan y les dan una importancia desmedida. Estos ornatos hoy día toman muchísimas formas diferentes. Toman mayor importancia que los ornatos internos, lo que realmente tienen valor. Aquellos que con el tiempo, los internos, los incorruptibles, son los que no tienen que corromperse, sino al revés. Los ornatos internos se perfeccionan, se mejoran, aumentan su propio valor en la medida que la dama creyente es cada vez más conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, parte de los ornatos que se usan hoy día, ¿ustedes saben lo que es? Ya yo más o menos lo dije hace un momentito, es el mismo cuerpo de la mujer. El desvestir el cuerpo de la mujer es parte de ese ornato. En algunas culturas es vestirlo con muchísimas cosas, y más adornos, y más otros, y de hecho hay algunas culturas incluso... nosotros tenemos en casa de mis padres algunas fotos de cómo cuando son pequeños en algunos sitios de África le ponen tablas y le ponen y le amarran la tabla al cráneo, ¿verdad? La cabeza del bebé para que para que en la medida que va creciendo el bebé el cráneo tome la forma que ellos quieren. Y así salen. Es una locura. Pues aquí no hacemos ese tipo de cosas, pero hacemos otro tipo de énfasis en otras áreas. Y cada una de las áreas tiene sus propios problemas en su cultura. Un espíritu afable, dice ahí, versículo 4. Afable. ¿Qué es un espíritu afable? Suave, tierno, dulce. Ahora, no estamos diciendo aquí, el Espíritu Santo no está diciendo aquí que todas las mujeres tienen que ser siempre suaves, tiernas y dulces. No, está hablando de su espíritu.
que sea afable, que sea suave, espíritu tierno, espíritu dulce. No tiene que ver con personas que tienen la capacidad de tomar decisiones difíciles. Tiene que ver aquí que es su relación de la dama con su marido. Estamos hablando de esto. Parte de lo que yo quise hacer en la ocasión anterior, cuando predicaba sobre Evas, que me está pasando a menudo que casi la mitad de los mensajes se me quedan, que no puedo terminarlos, era hacer un análisis de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Si usted se da cuenta, la mujer virtuosa no es una mujer que está en su casa, ¿okay? Y lo único que hace es tender las camas y cocinar, cosas que son importantes. No queremos quitarle la importancia a esas cosas. Sí son importantes, pero es una mujer que tiene altas capacidades de, además que hace eso, hace muchísimas otras cosas. Pero ustedes saben qué, su familia le dice a ella bienaventurada. Aparte de que ella hace negocios, ella ayuda a su propio marido a prosperar, ella está siempre preparada, porque no importa si viene el invierno, ¿qué dice Proverbios 31? Sus hijos van a estar bien porque ella se preparó de antemano para tener ropas que son las necesarias para el invierno. Su marido está tan confiado en ella que puede dedicarse a producir. Y dice que él es visto entre la ciudad también como un hombre bienaventurado por tener una mujer bienaventurada, una mujer virtuosa. Por lo tanto, no estamos hablando de mujeres que se despojan de sus capacidades. No. Son mujeres que están conscientes de todo lo que Dios le ha dado y por lo tanto utilizan esos dones y esas gracias que Dios le ha dado para su gloria y para favor de su marido. Espíritu afable, suave, tierno, dulce. Ese es tu espíritu. Amada hermana, de manera muy especial, si tienes esposos inconversos, ese es tu espíritu. O tú luchas y peleas con el esposo cuando él toma ciertas decisiones que no te gustan. Y ustedes saben lo que pasa muchas veces, hermanas. A veces nosotros los maridos decimos con cierto carácter y firmeza cosas que a ti no te gustan y tú interpretas que nosotros te hablamos mal. Haz la diferencia. Necesitas hacer la diferencia. ¿Realmente te hablamos mal? ¿O fue que no te gustó lo que te dijimos? Hay una diferencia grande ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú reaccionas aún aquellas cosas que no te gustan? Aún si tu marido te habla mal a ti, ¿cuál es tu reacción? Dice espíritu afable y apacible. Apacible más se podría traducir quizás humilde. Apacible, tranquilo, callado, controlado. Y otra vez estamos hablando del espíritu. Un espíritu que no está convulsionado. Un espíritu que está apaciguado. Un espíritu que no está en pelea, que no está en competencia con el esposo. Un espíritu que no está en tratar con el esposo a ver quién puede más, sino un espíritu apacible, viene de paz, tranquilo, sosegado. No querer demostrarle a su esposo lo equivocado que él está, lo horrible que él es.
esposo, que puede ser todo eso, pero lo que Dios te está mandando a ti, amada hermana, es que tengas un espíritu, un carácter interno que sea afable y apacible. Preparadas con un carácter correcto. Amadas hermanas, veamos de nuevo el versículo 1. Fíjense que dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? El objetivo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Ya veremos esto. Pero entendiendo que ese es el objetivo, recuerden lo que Dios requiere de ustedes: preparada para la gracia de Dios en tu marido inconverso. Tú debes estar preparada, tú debes estar lista para que Dios pueda operar su gracia en tu marido. Y tú dices: pero si gracia es un favor, ¿por qué tiene que depender de mí? Porque Dios lo amarró. Yo no tengo culpa de eso, solamente estamos examinando el pasaje. Dios lo amarró a eso. Lo amarró a tu carácter y a tu conducta. Dice: para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Usted ve? Ahora, preparadas con la conducta correcta. Preparadas con el carácter correcto, pero preparadas con la conducta correcta. Dice ahí: para que también los que no creen a la palabra sean ganados como. ¿Cómo dice? Las damas no quieren decirlo, pero díganlo. Sí, díganlo otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Quieren decirlo en inglés? Para que lo recuerden quizá. Miren, hermanas, dice ahí: sin palabra. Sin palabra. ¿Qué significa sin palabra? Sin palabra. Yo no sé, pero para mí no me es difícil entender lo que eso significa. Sin palabra. Ay, mis hermanas. Sin palabra. Está tan claro. Es que yo quiero que realmente le llegue. Dios no te manda a ti a predicarle, a sermonear a tu esposo inconverso. Al revés, Dios te manda a ti a callar. Pero si no le predico el evangelio, ¿cómo va a creer? Bueno, leamos otra vez. El Espíritu de Dios omnisciente dice: para que también los que no creen a la palabra, los inconversos, sean que ganados como sin palabra. Ahora, ¿cómo? Por la conducta de sus esposas. Sí, es posible predicar el evangelio sin palabra por la conducta de sus esposas. Por la conducta de sus esposas. De hecho, lo tenía para un poquito más adelante, pero lo voy a leer ahora. Por significa que es el medio, que es el canal. Es como tú vas a lograr el resultado
¿Cuál es el resultado? Que sean ganados los inconversos por la conducta, con el canal. Ese canal es la conducta tuya, amada hermana, tu conducta. La Biblia es clara en la prohibición de que la mujer enseñe autoritariamente al hombre. Hay esposos, sin embargo, que les piden a sus esposas que le enseñen lo que saben. Sí, los hay. Yo espero que esta noche, no sé si la hermana va a venir esta noche, pero tiene buenos testimonios que ya ha compartido conmigo sobre su esposo de, yo no sé cuántos años, serán más de 50 años de casados, siendo él inconverso, y en la gracia de Dios, bajo una prueba terrible en su familia, él se convierte. Y como él se convierte recientemente, la hermana tiene años y años siendo creyente, están los dos visitando a un amigo y el esposo le dice: ve, predícale, preséntale el plan de salvación a él. ¿Y usted sabe lo que hace la hermana? Le presenta el plan de salvación. ¿Y usted sabe lo que ha sucedido? Varias personas se han convertido a Cristo, amigos se han convertido a Cristo. Porque él, que no sabe todavía, no es diestro todavía, sin embargo, él está haciendo su función, él quiere ganarse a esa persona para Cristo. ¿Y qué hace? Mi esposa sabe más que yo, tiene más destreza, tiene más años, más experiencia en la palabra, predícale. Ella está sujeta a él. Gloria a Dios por eso. Habrá un tiempo que nosotros veremos a su esposo predicando él mismo la palabra de Dios. Eso es glorioso. En este caso, cuando tu esposo te dice que prediques, bueno, las esposas humildemente les deberán compartir lo que Dios ya les enseñó, pero existe una cierta soberbia escondida en algunas esposas, de que le quieren demostrar, o que ellas tienen la capacidad de demostrarle a sus esposos que hay un área en la vida que ellas dominan mejor que ellos, y ese es el conocimiento bíblico. Yo lo he visto eso a menudo, muy a menudo, en damas con esposos inconversos. Sin embargo, esa misma Biblia que tan bien conocen nuestras hermanas, les manda sin palabra. Sin palabra. Por lo tanto, la Biblia aquí vacía a estas hermanas de toda pretensión y les vuelve totalmente dependientes del Espíritu de Dios para predicar el Evangelio con su vida en vez de con sus palabras. A principios del siglo pasado, el siglo XX, en Estados Unidos se acuñó un proverbio que dice: un retrato vale 1000 palabras. Un retrato vale 1000 palabras. Y es verdad. Ahora, si es verdad que un solo retrato vale 1000 palabras, imagínate toda una vida vivida momento tras momento frente a un esposo inconverso. Qué grandísima oportunidad de desvelar la vida de Cristo delante de tu esposo. Qué tremenda oportunidad para hacer un despliegue vivo del glorioso evangelio de la gracia de Dios en tu vida, no con tus palabras. Nunca serás más convincente de que crees el Evangelio que cuando tú misma lo vivas realmente, aún ante las más fuertes pruebas en tu matrimonio. Tu esposo inconverso no necesita tus sermones. Él necesita presenciar a Cristo Jesús en tu vida. Tu esposo inconverso no necesita saber cuánta Biblia tú sabes. Él necesita ver cuánta Biblia tú vives.
Lamentablemente hay demasiadas damas creyentes que son incrédulas. Interesante paradoja. ¿Han creído el Evangelio para su propia salvación? Pero no creen los principios del mismo Evangelio para la salvación de sus esposos. Y por lo tanto violan este principio tan claro sin palabra. Es claro. Estas hermanas creyentes que viven 1, 5, 10, 20, 30 años viendo que sus esposos siguen rechazando la palabra del Evangelio y aún así insisten en no obedecer el mandato directo que la Biblia les dice sin palabra. Dice ahí, para que los que no creen a la palabra, o sea, en otras palabras, ellos han escuchado el Evangelio y han decidido rechazarlo. Ellos han escuchado el Evangelio o en parte o en completo, no sabemos, depende de las circunstancias, cada uno de los esposos es diferente, pero ellos han decidido no hacer del Evangelio parte de su vida. Y aún así, sabiendo que ellos rechazan el Evangelio, aún así las damas insisten en presentarle el mismo Evangelio. La Biblia dice no. La forma de hacerlo es presentar delante de él la evidencia del poder transformador que esa palabra ha tenido en tu propia vida. Tú quieres que tu marido sea transformado por medio de la salvación y la santificación. Demuéstrale a tu marido el poder transformador que tiene esa palabra en ti. Despliega el Evangelio delante de él, vívelo. Y ustedes saben que, amados hermanos, caballeros, esta verdad también aplica en muchas ocasiones para ustedes que tienen esposas inconversas. Nicodemo era un fariseo. ¿Ustedes recuerdan? Fariseo. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron los fariseos? Rechazaron a Cristo. A pesar de que los fariseos eran de los principales testigos de las enseñanzas de Cristo y de los milagros de Cristo, ellos aún así rechazaron a Cristo. Pero Nicodemo viene delante del Señor y él declara que los fariseos sabían muy bien que Jesús había venido de Dios. Él habla en plural. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos. Los fariseos sabemos, porque nadie puede hacer esas obras si Dios no está con él. Pero ¿qué pasa? Que los demás fariseos rechazaron a Cristo, pero él ve las obras de Cristo, él ve el carácter de Cristo, él ve la persona de Cristo, sus enseñanzas, él ve la vida de Cristo y él dice: yo no puedo rechazar esto. Y viene delante del Señor. Los demás fariseos lo vieron y lo rechazaron. O sea que es posible que a través de las obras, a través de tu vida, otros sean atraídos al Señor Jesucristo. En este pasaje de 1 Pedro 3, el Espíritu Santo hace una declaración muy audaz para que también los que no creen a la palabra sean ganados. El Espíritu de Dios lo escribe para dar una esperanza a aquellas mujeres cuyos maridos eran judíos de la línea fuerte o eran sencillamente paganos.
Y el Espíritu Santo les dice, sin palabra, por la conducta de ustedes, viviendo el Evangelio, vuestros maridos serán ganados. Una frase atribuida a Ecumenios, dice él, unspoken acting is more powerful than unperformed speaking. Acciones sin palabras tienen más poder que el hablar sin ejecución. En otras palabras, tu vida tiene más fuerza que tus palabras. Y eso es lo que este pasaje está enseñando a las damas. Hermanas, preparadas con un carácter correcto, preparadas con la conducta correcta, sin palabra, una conducta casta y respetuosa. Casta significa carencia de sensualidad, que no tiene sensualidad, que renuncia a la sensualidad. Respetuosa, que tiene un miramiento y consideración correctos para con tu esposo. Atención y cuidado. Casta y respetuosa. Preparadas con el objetivo correcto. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar es atribuir gloria a Dios. Dice la Escritura que es de grande estima delante de Dios este tipo de vida. Gran estima delante de Dios. Atribuye gloria a Dios cuando los demás, ya sean creyentes o inconversos, vean tu vida, vean a Cristo siendo desplegado a través de ti, a través de tu propia vida. Ellos solamente van a decir gloria a Dios. Eso significa atribuirle gloria a Dios. Pero preparadas también, estoy caminando rápido, para recibir el resultado deseado. Transformación propia. El resultado de todo esto es una transformación propia. Hermanas, hermanos, usted sabe igual que yo que por naturaleza la mayoría no son sujetas. La mayoría no le es tan fácil ser sujetas. Y eso no es nada más que el pecado en ustedes. Igual que para nosotros los hombres tenemos pecados que riñen con nuestra nueva naturaleza para amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Así como nosotros tenemos esa lucha terrible con nuestro viejo hombre, así ustedes también la tienen con su viejo hombre. Sujetas. Para algunas es fácil, para otras no es tan fácil. Pero al final, el Espíritu Santo quiere lograr ese resultado en usted, mi hermana. ¿Por qué? Porque así como el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, así la mujer tiene que estar sujeta a su esposo como al Señor. Entonces la relación, el hecho de que Dios es soberano y es amo y es Señor de cada uno de nosotros, nosotros actuamos como Él nos manda. La dama, estar sujeta. La transformación para que finalmente, realmente tengas sujeción a tu esposo. Y el otro resultado deseado es el más, quizás, bueno, no más importante, pero para el esposo sí, que es la salvación de su alma. Para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Para qué? Eso nos habla del objetivo, de la meta, del fin, del resultado deseado. El Espíritu Santo aquí está hablando de la salvación de estos esposos. ¿Desea Dios que tu esposo se convierta a Cristo? ¿Qué ustedes creen?
¿Sí? ¿Dónde sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Dios quiere que tu esposo inconverso se convierta a Cristo? Ahí mismo lo está diciendo. Aquí mismo lo está diciendo. Aquí mismo el Espíritu de Dios te está diciendo, mira, para que tu esposo sea convertido a Cristo, para que tu esposo se entregue a Cristo, para que tu esposo sea ganado para Cristo, Dios tiene interés en el alma de tu esposo, por lo tanto, te da pautas a ti para que eso se logre. Dios está interesado en la salvación del alma de tu esposo. Además que tenemos también otros pasajes como 1 Corintios 7:10, que dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y tenemos 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, incluyendo tu propio esposo, procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tu marido sea salvo. ¿No sería esta una falsa esperanza si Dios no tiene la intención de salvar a tu esposo inconverso? Leamos de nuevo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amadas hermanas, yo veo ahí que Dios está trayendo esperanza. Dios les está entregando esperanza. Sería una falsa esperanza para nosotros si Dios no tiene realmente la intención de salvar a tu esposo. Amados hermanos, yo sé, hay muchos asuntos de la teología que nosotros necesitamos entender un día cuando lleguemos allá a la presencia de Dios. Recientemente yo estaba conversando con otros pastores donde nosotros tenemos algunas diferencias que no son tampoco tan grandes, pero yo le dije que a los 17 años yo me convertí a Cristo. Y ahí mismo corregí, bueno, el Señor me convirtió a Él. Y él me dijo, qué bueno que tú dijiste eso, porque es así la cosa. Bueno, sí y no. Lo que pasa es que yo no quise entrar en un debate teológico en ese momento, que no era el momento, estábamos hablando de otra cosa. Pero el apóstol Pedro, en su segundo mensaje, después que el Espíritu Santo llega, da el mensaje y termina el mensaje diciendo, así que, les dice a los judíos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En otras palabras, el Espíritu Santo usa al apóstol Pedro para echarle la responsabilidad de la conversión a la persona. Arrepentíos y convertíos, y lo vemos a lo largo de los primeros capítulos de Hechos eso. Arrepiéntense y bautícense. Arrepentíos y convertíos. Sí, el pecador necesita arrepentirse y convertirse a Cristo. Ahora, cuando ya estamos de este lado, arrepentidos y convertidos, nosotros sabemos, óyeme, que fue la gracia de Dios que lo hizo. Nosotros entonces entendemos que en nosotros solamente hay el mal y no pudimos haber escogido a Cristo Jesús jamás. El Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 6, que podemos venir a Él solamente si el Padre nos trae al Señor Jesús. Pero ustedes saben lo que Dios está diciendo aquí en 1 de Pedro. Dios está diciendo que va a traer a tu esposo a Cristo a través de tu carácter y tu conducta. Dios tiene la intención de traer a tu esposo a Cristo, pero Dios quiere utilizarte a ti sin palabra a través de tu vida, a través de que se haga realidad en ti, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo esté viviendo su vida en ti y tú la demuestres delante de tu esposo, las cosas van a cambiar. Pero no van a cambiar cuando tú quieres, van a cambiar cuando Dios así lo determine. Y la hermana a la que yo me referí ahorita es testimonio de eso. Y tenemos también aquí, ya escuchamos el testimonio de la hermana Mariana, que no habiendo sido un testimonio perfecto, porque nunca tenemos un testimonio perfecto. Sin embargo, Dios finalmente tocó a Alberto Heredia para convertirse. Y aunque no sabíamos que Alberto iba a partir casi de una vez a Cristo, sin embargo, él estaba consciente del despliegue de la vida de Cristo a través de su esposa delante de él. Y no fue tarde para su alma. No fue tarde para su alma. La piedad de la esposa no produce salvación automática en el esposo, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. El esposo tiene que creer. Ahora, la piedad de la esposa provocará sensibilidad en aquel esposo que ya tomó la decisión de no creer anteriormente. Ese esposo, al ver la piedad de su esposa, comienza a ser más sensible a la palabra y entonces reconsidera su decisión. Y se abre de nuevo al mensaje. La vida de la esposa, viviendo a Cristo en ella, va a apuntar a su esposo hacia Cristo Jesús. Porque va a tener testimonio de la vida de Cristo día y noche delante de él. Testimonio que él no puede refutar. Si tú estás viviendo la vida de Cristo delante de tu esposo inconverso, él no puede refutar. Tus palabras las refuta constantemente. Y si tú tienes 5 años predicándole a tu esposo, no se ha convertido, son 5 años él refutando tus palabras. Si son 20 años, son 20 años refutando tus palabras. Pero él no puede refutar la vida de Cristo en ti. Él puede querer desviar la atención, puede querer ignorar, pero al final del día ese es el sermón más poderoso. Sujetas. Recuérdate que tú has sido colocada al lado de tu marido en primer y principal lugar para ser ilustración de la esposa del Cordero. Tú has sido colocada al lado de tu marido para mostrarle a tu marido lo que es su esposa, la esposa del Cordero, lo que es la iglesia. Pero normalmente nos olvidamos de eso. Por lo tanto, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando, ellos van a considerar tu conducta casta y respetuosa. Ellos van a considerar los adornos verdaderos, perdurables, los verdaderos adornos que tienen valor, que es lo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Preparada para la gracia de Dios en tu marido. Dios quiere salvar el alma de tu esposo. Pídele gracia a Dios para que tú puedas vivir
la vida de Cristo delante de él, sin palabra, su vida. Si un retrato vale 1000 palabras, tu vida va a hablar mucho más que un retrato. Tu vida, momento tras momento, día tras día, circunstancia tras circunstancia, Cristo Jesús delante de él va a ser difícil que él quiera obviarlo. Y finalmente Dios hará la obra, porque es por gracia, es gracia. Dios hará la obra. Aún tu vida sea imperfecta, Dios hará la obra. Pero sin palabras, recuerda eso, sin palabra, madre hermana. Padre, gracias por tu mensaje, gracias por lo que tú demuestras y nos muestras aquí delante de nosotros en este pasaje. Pedimos, oh buen Dios, que esa gracia que tú has tenido para con nosotros llegue a aquellos esposos que todavía no han creído, o aquellos esposos que han decidido no creer. Pero Señor, ¿y de quién es la salvación sino de Jehová? Y por eso, Señor, rogamos tu gracia para con estos esposos inconversos, tu gracia para con las esposas creyentes, para que Cristo sea vivido delante de ellos, para que los sermones sean a través de una vida en vez de por medio de palabras. Oh Señor, dale gracias a hermanas que están luchando con este concepto aún en este momento, luchando con la idea de que la Biblia nos manda a predicar, luchando con el concepto de que si no oyen el Evangelio, ¿cómo creerán? Señor, ayúdales a entender este pasaje que tiene un objetivo y una aplicación específica y está muy completo en sus declaraciones. Padre, al final del día lo que queremos es que tú seas honrado y glorificado a través de la salvación de estos hombres y a través de la transformación de sus vidas. Queremos, en cultos y acción de gracias como el que tendremos esta noche, poder decirte, oh Dios de los cielos, te damos gracias por la salvación de este esposo. Señor, gracias por tu misericordia y por tu gracia a través de Cristo Jesús para con nosotros. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas.